Buenas noches, criaturas de la noche. Sean bienvenidos a una sesión nocturna aquí en Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. Criaturas de la noche, sean bienvenidos a otra sesión nocturna aquí en Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de libros de terror, fantasía, ciencia ficción, etc. Y bueno, pues también aquí les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos nuestra fanpage que es Deimos Revista o Deimos Radio Morir. Nuestro blog Spot, que es Deimos Revista, ahí publicamos reseñas de películas, trailers, avances de otras películas, leyendas de terror, relatos de miedo, biografías de asesinos seriales, etc. Todo lo que tiene de relación con el mundo de este género tan maravilloso que es el terror y también el horror. Y criaturas de la noche, pues también los invito a que le den like a mi canal y también se suscriban para que puedan ver los nuevos videos, las nuevas reseñas que vamos a estar abordando en este nuevo año. Que bueno, yo sé que muchos empezaron mal este año por la cuestión del COVID, pero para estamos estos medios para fomentar la lectura mientras están en el encierro, ya sea que lean en electrónico, en otros formatos, en físico, usado, etcétera. Pero el chiste es leer mientras uno está pues confinado por esta situación. Ok, criaturas de la noche, vamos arrancando con un libro que se convirtió en uno de mis favoritos y que todo el tiempo lo ha sido, porque es un libro que compila los mejores relatos de terror de un escritor que es conocido como el McDonald's del terror. Ok, y estamos hablando precisamente de Stephen King con su obra El Umbral de la Noche. El Umbral de la Noche se trata de una compilación de relatos de terror y de horror escritos por el McDonald's del terror, que es Stephen King, este hombre que ha dado mucho de qué hablar debido a las adaptaciones, tanto en pantalla grande como en televisión, acerca de sus obras literarias, famoso por haber publicado la novela de It o Eso, o Cementerio Maldito, El Resplandor, Misery, Carrie, etc. Y bueno, pues ahora nos trae una colección de sus cuentos que en mi consideración se trata uno de los pocos libros que tiene las mejores historias de terror que fueron publicados en 1977, pero que un año antes King ya estaba trabajando con esta colección de historias. Algunos de estos cuentos se conectan entre sí, otros cuentos tienen conexión con otro de sus libros y que por supuesto algunos de estos cuentos han tenido adaptación a la pantalla grande y han tenido hasta sagas, que son algunos de los relatos que vamos a mencionar. Ok, por ahorita vamos a hacer un top de las mejores historias de este libro que a mí me han fascinado y que da mucho de qué hablar. Bien, el primer relato que me encantó fue Los Misterios del Gusano, un relato que está obviamente inspirado en los mitos de Cthulhu del universo de Lovecraft y que por supuesto el escenario principal que aparece en esta historia forma parte de un escenario muy importante de una novela que publicó King tiempo atrás, antes de publicar de El Umbral de la Noche, que tiene conexión con el misterio de Salem's Lot. Podría decirse que este relato es como una precuela de los sucesos que acontecieron antes de lo que pasa en la trama del misterio de Salem's Lot. El segundo viene siendo Turno Nocturno, que también tuvo su adaptación fílmica, una historia realmente repulsiva que tiene que ver con ratas. Y digo, ¿a quién de ustedes le agradaría que lo empleen para trabajar en el sótano de una fábrica, tener que limpiar este lugar y sin embargo está poblado de ratas, y descubren los empleados una especie de cámara secreta debajo del sótano, como un segundo sótano, pero donde van a encontrar el mayor de los horrores que se oculta en esta fábrica? Bien. La tercera historia es Marejada Nocturna.
Es un relato regular, no esperen situaciones sobrenaturales, pero este relato está conectado con la novela de Apocalipsis. Solamente está relacionado por la idea principal, que es el virus que se esparció en todo lo que viene siendo Estados Unidos. Y sin embargo, los personajes que aparecen aquí no son los mismos que aparecen en Apocalipsis, son otros, pero que terminan relacionándose con este mismo universo. Ok, Campo de Batalla no fue de mis relatos favoritos. Aquí sí confieso que fue un relato para mí, porque cada quien va a tener una opinión diferente. Para mí fue el peor de los relatos, un relato... el detalle es que en esta historia King explota mucho este defecto que demuestra en alguna de otras de sus obras, que está desarrollando una escena de suspenso y te mata la atención con frases absurdas o chistes hilarantes o frases así como muy tontas. Y esta historia, tanto por la trama, por cómo cuenta la historia, termina matándote todo el suspenso. No es una historia que realmente infunda miedo, ya que trata de un sicario que regresa a su departamento, recibe un extraño paquete que contiene unos juguetes militares que van a cobrar vida para intentar matarlo. Pero tanto como cuenta la historia como termina la historia suena muy absurdo, la verdad. Otro de mis relatos favoritos fue Los Niños del Maíz, que obviamente también tuvo su adaptación fílmica, y hay una gran diferencia entre la primera película del 84 y lo que pasa en esta historia. Hay gran diferencia, que de hecho hubo un remake en el 2009 o 2010 por aquel entonces, que ese remake está más apegado a este cuento, pero tampoco es como la gran película del año, la verdad, porque muchos creen que una adaptación tiene que estar pegadísima a una novela o a un cuento, y no necesariamente tiene que ser así. De hecho, yo pienso que la versión del 84 le hace justicia a este cuento, y bueno, le da un giro sorprendente a la historia que termina gustando a la mayoría del público. En este de Los Niños del Maíz trata de un matrimonio que está viajando una carretera de Nebraska, pero oh sorpresa, terminan dentro de un pueblo que se llama Gatling, en donde no hay adultos, solamente niños y muchos campos de cultivo, que parece estar relacionado con la locura que se desata en estos niños. El otro relato es Yo Soy la Puerta, que también se convirtió en uno de mis relatos favoritos, y ojalá tuviera una adaptación fílmica a esta historia. Trata de un hombre que tras su viaje en el espacio regresa con una extraña enfermedad que comienza a invadirlo en su cuerpo, y sin embargo esa enfermedad en realidad es una entidad cósmica que trata de ver a través de él y que empieza a tomar poco a poco voluntad de su cuerpo. Vaya, una historia de posesión, pero no las típicas posesiones demoníacas, sino una posesión alienígena. Muy bien llevada a cabo la historia y con escenas muy aterradoras. Otro de mis relatos favoritos viene siendo La Cornisa, que aparece en la adaptación fílmica de Los Ojos del Gato. Una historia tensa, porque imagínense el terror y el vértigo de tener que caminar alrededor de un edificio solamente usando la maldita cornisa. Es decir, ese espacio reducido que tienen las paredes para caminar pegado sobre la pared y procurar no caerse. Si sufres de vértigo, no te recomiendo que leas la historia, ni mucho menos que veas la película, porque la neta con la situación que te vas a imaginar, lo más probable es que te termine reforzándote más la pinche fobia por las alturas. El Coco es otro de sus cuentos que también me encantó, que lo que podemos ver en este cuento son cómo los deseos más inhumanos del ser humano, para la redundancia, se pueden manifestar en figuras siniestras, en este caso como el Coco, ya que algo que me fascina de King es que los monstruos no necesariamente son seres desconocidos, son seres de aspecto aborrecible, pero que guardan algo o que guardan una relación con los recuerdos más íntimos de sus víctimas. Cuando la víctima se encuentra con los actos de este monstruo, en este caso del Coco, o lo que le pueda recordarle la apariencia, le va a hacerle recordar sus deseos más insanos que ha guardado dentro de sí. Y bueno, de eso trata el Coco, cómo depositamos o cómo proyectamos estos deseos
están más perturbados dentro de nosotros y los proyectamos en una figura siniestra, en este caso en una criatura que se oculta dentro de un armario. Bien, y también otra de la historia que me fascinó es la de A veces vuelven, que también tuvo adaptación fílmica y tuvo como 2 secuelas muy malas, por cierto. En esta historia donde vemos que el pasado es lo que plantea King en la mayoría de sus historias, el pasado siempre regresa. No importa que tú digas el pasado quedó atrás, el pasado se olvida, pero el terror te viene a recordar que el pasado no se puede olvidar. El pasado va a regresar de alguna forma, te va a golpear, te va a aterrorizar y va a poseer la forma más aterradora que te puedas imaginar. En la historia de A veces vuelven, trata de un profesor que consigue trabajo en una nueva secundaria, pero recibe a 3 nuevos alumnos, que en realidad estos 3 nuevos alumnos, él ya los conocía. Los mismos chicos que le habían asesinado a su hermano mayor tiempo atrás. Y estos chicos regresan para cumplir su venganza. Pero otro de sus relatos que me fascinó es este de La mujer de la habitación. No es un relato, no esperan como horror sobrenatural, monstruos, fantasmas, ni nada de eso. Es un terror que trata de el terror de cómo poder matar a un ser querido. Y claro, no estamos hablando de una novela negra y una novela policíaca, es una historia completamente melancólica y que aborda esta situación dolorosa de ver a un familiar que está sufriendo por una enfermedad terminal y uno no puede hacer nada para quitarle el sufrimiento, más que uno pensar en la muerte. Y eso es el terror de tener que quitarle la vida a alguien para que no siga sufriendo, y sin embargo vienen todos los recuerdos agradables de esta persona. Y de eso trata La mujer de la habitación, una historia que más que trata de infundir miedo o asco, es una historia que más bien te quedas reflexionando, te quedas como pensando de no manches, es que sí realmente es doloroso por lo que está pasando este personaje, es necesario que le apliquen la eutanasia. Ahorita ya mencionamos que el pasado es un tema que King aborda mucho en sus historias. El pasado no lo puedes dejar atrás, el pasado va a terminar regresando de la forma más horrorosa. También lo que podemos encontrar son los deseos prohibidos de las personas, que por más que traten de ocultarlas, terminan asumiendo una figura grotesca o siniestra. Y bueno, pues también vemos que aquí lo inocente es sinónimo de muerte o es sinónimo de que no va a durar para siempre. Y cuando hablamos de inocencia hablamos de los niños, la infancia, ya que son como las víctimas preferidas de Stephen King en destruirlos, en poseerlos o en transformarlos en seres demoníacos, porque pareciera que la infancia aquí es sinónimo de maldad. O sea, no porque tenga una pequeña cara de niño significa que va a ser bueno. O sea, puede poseer la peor maldad que un adulto. Y eso nos lo viene a demostrar, por ejemplo, en el relato de Los niños del maíz. Otro de mis relatos favoritos también es La primavera de fresa, en donde vemos que King no solamente tiene influencia de Lovecraft, también tiene influencias muy de Edgar Allan Poe. En este caso, por ejemplo, vemos como, al igual que el relato del hombre que amaba las flores, son relatos que nos demuestran cómo la obsesión se puede convertir en la peor de las locuras y detonar en la peor de las desgracias. Bien, con estos relatos nos viene a demostrar King otra idea principal: el terror, aparte de que representa el pasado, que el pasado va a regresar de alguna manera, cierta temporada termina regresando este terror. Y bueno, tal vez la idea que menciono puede sonar como muy similar a lo que plantea la novela de Eso, y sin embargo vemos que desde mucho antes de que publicara It, King ya había plasmado esas ideas aquí en El umbral de la noche. En este caso de La primavera de fresa, como los asesinatos regresan cada vez que comienza la primavera de fresa. Y esto también nos habla aquí, el pasado no puede olvidarse, no se puede quedar atrás, regresa y termina regresando de la forma más espantosa bajo ciertas temporadas o bajo cierto ciclo. Bueno, hasta aquí vamos hablando de lo que viene siendo El umbral de la noche, un libro
que vale la pena realmente conocer los cuentos, que es uno de mis mejores libros de los relatos de terror que ha coleccionado King. Y bueno, pues aquí está la recomendación para que no se lo puedan perder. Si son fans de Stephen King, pues sabrán que es un libro que no se lo pueden perder en su estante o librero. Bien, criaturas de la noche, pues aquí vamos finalizando el video. Espero que pasen una excelente noche, haya sido de su agrado la recomendación. Y bueno, pues hasta aquí nos andamos despidiendo. No me voy sin antes decirles, descansen en paz.